Dilo con igualdad de género. Bienvenidos a este programa nuevo, a este contenido que hemos preparado para ustedes desde Blua y desde la Escuela de Humanidades del Tecnológico de Monterrey en la región Ciudad de México. Los invitamos a acompañarnos cada mes en este espacio donde estaremos compartiendo con ustedes pues análisis de manos de expertos relacionados con temas de igualdad de género, principalmente enfocados con películas y con series. Y vamos a empezar hablando de Ellas Hablan, una película del año 2022, de hace nada en realidad, acaba de estrenar, acaba de llegar a plataformas, ustedes van a poder encontrarla en Prime Video por si aún no la han visto. Nosotros vamos y de una vez, como se dice ahora, se les dice, se les avisa que va a haber comentarios, vamos a hacer spoilers, que les prometo no les van a echar a perder la película, sino que la van a hacer mucho, mucho más disfrutable. Si ya la vieron, si no la han visto, si han escuchado algo sobre Ellas Hablan, por favor, coméntenos, escríbanos ahí en los comentarios. No se olviden de darle like a este video, de compartirlo y desde luego de suscribirse. Y bueno, hoy para analizar justamente Ellas Hablan, esta película del 2022 dirigida por Sarah Polley y basada en el libro de Miriam Toews, pues tenemos dos invitadas de súper lujo que tengo pues el placer y el gusto de que nos acompañen. Y bueno, voy a presentarlas con ustedes. Está con nosotros Mónica Lloret. Mónica, bienvenida Mónica. Mónica es maestra en estudios humanísticos. Ella se especializa en estudios de género y feminismo. Trabaja en comunidades de mujeres que visibilizan la importancia de los cuidados, problematizan las violencias y buscan plantear estrategias que subvierten estas. Es miembro del grupo de investigación Humanities for Sustainable Development y del grupo de investigación de corporalidades y género, así como representante de la región Ciudad de México del TEC de Monterrey en el Comité Estratégico de Igualdad de Género de la Escuela de Humanidades y Educación. A Mónica le gusta caminar y observar y le gusta el mar. Bienvenida, Mónica. Gracias, Carlos. Gracias, qué gusto estar por acá. Y hola, Vero. Y Mónica ya justamente nos está haciendo referencia a nuestra segunda invitada, que también estamos de plácemes de contar con ella, con Verónica Lira Ortiz, que además déjenme decirles que estamos debutando con un pues programa muy internacional, porque estamos grabando aquí los participantes desde la Ciudad de México, pero también desde la Madre Patria. Verónica Lira Ortiz, nuestra segunda invitada, es maestra en estudios de género y la mujer por la Universidad de York en Inglaterra y la Universidad de Granada. Es exatec de la licenciatura en Relaciones Internacionales con una concentración en Gobierno y Transformación Pública. Actualmente es especialista en Quality Assurance y Training en una consultora de riesgo. Platica mucho de feminismo y de colonialismo. Perdón, ya le ando ahí, me ando trabando con estas palabras que luego suenan a trabalenguas. Verónica es también aficionada del cine y los museos, baila hasta con la música de elevador, teje hasta lip sync, icónicos de Drag Race y nunca tendrá suficientes plantas en su hogar. Bienvenida, Verónica, bienvenida, Vero. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación y también muchísimo gusto de estar aquí con Mónica. Muchas gracias a ti por acompañarnos y bueno, pues ya vamos a entrar en materia, empecemos platicando de Ellas Hablan y la verdad es que yo quiero empezar, hay varias citas y seguro estaremos hablando de varias frases de la película. Voy a empezar en principio, por si ustedes la han visto, por si no la han visto, haciendo un planteamiento general, digamos, de cuáles son los eventos y luego para abrir boca tengo una frase que al menos a mí me parece espectacular de esta película. Pero bueno, ellas hablan, sucede en una colonia que no nos determinan en qué momento histórico está, es decir, podría ser una colonia de ahora mismo, ¿no? Es un grupo
de personas que viven bastante aislados de la sociedad. En este grupo, las mujeres han descubierto que están sufriendo o viviendo distintos tipos de abuso de parte de los hombres, ¿no? Esto sucede justamente en la introducción, donde pues previamente ellos habían planteado, o las respuestas que se daban a esto eran que eran pues alguna visita del demonio o alguna cuestión como de algún castigo divino o algunas de estas situaciones, ¿no? Y ellas se dan cuenta que no es así, que esta violencia está siendo ejercida por los hombres. Eh, a los perpetradores, digamos, los identifican, se los llevan para presentarlos ante las autoridades, y entonces la historia, que sucede básicamente en 2 días, tiene a un grupo de mujeres que son las representantes de esta comunidad tomando una decisión al respecto. Y esta decisión les presenta 3 escenarios. Uno, una opción es que se queden y hagan como que nada ha sucedido, que continúen. 2, es que se queden y que luchen contra estos hombres y que luchen contra este sistema. Y la tercera opción es que se vayan. Y tendrán que tomar pues un consenso y tendrán que contrastar estas ideas, ¿no? Ahí parte, ellas hablan. Y bueno, yo la frase con la que quiero abrir boca para justamente escuchar que nos comparten Vero, que nos comparte Mónica al respecto, es la frase de una joven a quien interpreta Rooney Mara, que está embarazada, ella no está casada, y entendemos que su bebé es fruto de uno de estos abusos. Y ella dice que la libertad es buena, es mejor que la esclavitud. El perdón es bueno, es mejor que la venganza. Y la esperanza de lo desconocido es buena, es mejor que el odio a lo familiar, ¿no? Y bueno, me parece que es una gran frase para pues ir planteando justamente la propuesta que tiene Ellas Hablan y la manera en cómo aborda a través de este pues microuniverso toda una problemática social. Mónica, te veo ya con ganas de hablar, entonces adelante, por favor. Muchas gracias, Charlie. Pues sí, en efecto, ese es el resumen de la película. A mí me gustaría compararlo con lo que vivimos, es decir, bueno, a mí me gustó muchísimo la película porque habla de estas violencias y que tenemos que nombrar, o sea, muy claro en la película están las violencias de tipo sexual, es decir, las violaciones cotidianas y sistemáticas que todo mundo sabe, de las que todo mundo tiene conocimiento, pero que están tan normalizadas que las mujeres, todas las mujeres de la colonia, saben que en algún momento les va a tocar y que no les va a tocar una vez, que les va a tocar varias veces y entonces pues lo cierran, ¿no? Se lo han dicho varias veces a los hombres y los hombres deciden que es algo del demonio, ¿no? Las mujeres más grandes, es decir, hay como muchas edades dentro de la colonia. Y bueno, esa es una de las violencias, ¿no? Pero vemos otras violencias. Vemos otras violencias como que las mujeres son las que hacen todos los cuidados, los hombres son, es decir, toda esta crisis entre la producción y la reproducción, pero también que las mujeres no están alfabetizadas, es decir, ellas no van a la escuela y tampoco saben votar, ¿no? Entonces hay toda una serie de violencias sistemáticas que dices, bueno, eso pasará en una colonia, que encima todo está justificado bajo la fe, etcétera, pero es algo tan real hoy en el mundo, y no estoy hablando nada más de los lugares que están más olvidados en el mundo, o estoy hablando a lo mejor de la periferia, estoy hablando de todos los contextos. Hombre, no necesariamente la violación, ¿no? Como esta violencia tan frontal y tan disciplinaria para las mujeres, pero estamos hablando de una serie de violencias y una estructura cultural, es decir, unas violencias culturales, estructurales, etcétera, que dan sistemáticamente una normalización a esas violencias de las mujeres, ¿no? Entonces, es muy relevante hacer o poder analizar lo que está pasando en la película, es decir, el argumento de la película, y poderlo traer a lo que nos pasa a las mujeres, ¿no? Y para mí, estas mujeres que se juntan, porque bueno, es importante decir que los hombres se van a la ciudad, ¿no? Es decir, cuando algunas mujeres cachan, pues, o se dan cuenta a quiénes son los violadores, los quieren golpear, ¿no? Y cómo
a manera de protegerlos, los hombres, porque uno de ellos sí es captado en el momento que está violando a una niña de 4 años, o sea, fíjense, ya no a todas las mujeres, a una niña de 4 años, lo atrapan y entonces sí hay como una suerte pues de juicio dentro de la comunidad y se dan cuenta que lo tienen que llevar pues a la cabecera, pueblo más cercano, donde hay justicia, y lo llevan, pero les pagan la fianza. Es decir, los hombres, todos los hombres del pueblo, menos los hijos menores de 15 años, se van a ver cómo pueden sacar o cómo pueden pues justificar esa violencia. Y le dicen a las mujeres, cuando nosotros regresemos, vamos a traer a los hombres, a estas personas que han cometido estas violencias, sabiendo que todos las han cometido, ¿no? Y ustedes van a tener 3 días para perdonarlos, ¿no? Entonces, como ya pasó, ya lo reconocimos, porque aparte les han dicho tantas veces que no ha sido, que las están haciendo sentir locas, ¿no? Entonces, cuando ellas se organizan y empiezan a dialogar y empiezan a poner argumentos muy interesantes sobre estas 3 cuestiones o sobre estos 3 caminos que ellas ven, ¿no? Entonces, pues sí, eso pasa. Yo sí tengo por ahí una fecha porque se ve en algún momento que pasa un censo en 2010, ¿no? Entonces, esto está pasando pues hace 13 años, posiblemente, ¿no? Recordemos que es una ficción, pero es algo que pasa. Y por eso es necesario que lo problematicemos, lo dialoguemos y lo traigamos a lo que nos pasa a las mujeres en este 2023 en prácticamente todas las latitudes. Yo quisiera oír a Vero y pues por ahora esa sería mi primera aportación. Sí, le cedemos la palabra a Vero. Yo solo quiero acotar que es una ficción basada en eventos reales y creo que lo otro muy importante es que esta decisión a la que están confrontadas estas mujeres es la decisión o el panorama al que se confronta cualquier mujer que ha sido víctima de algún tipo de abuso, ¿no? Es decir, ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo sigo mi vida? Y las implicaciones que eso tiene, que creo que eso es algo que hace muy bien esta película en términos de mostrarnos un panorama, mostrarnos las distintas aristas y cómo aquí además estas mujeres están teniendo esta conciencia de si me voy, ¿qué pasa con mis hijos? Me los llevo, pero esto es un ciclo, ¿cómo evitamos este ciclo? ¿Cómo lo rompemos? Y vaya, no me quiero adelantar de más. Escuchar desde luego a Vero y ya iremos nosotros contrastando justo lo que sucede en esta historia. Sí, gracias. Pues yo creo que hay muchísimas cosas increíblemente interesantes de la película, desde cómo está hecha, cómo está adaptada del libro, cómo el libro se adapta de estos eventos reales, que como dato curioso para quienes no sepan, está basada en una serie de abusos y violaciones que suceden en la colonia menonita de Manitoba, en Bolivia, por ahí del 2004. Y después se adapta el libro y se hace la película. Algo que a mí me llamó mucho la atención casi al inicio de la película es que insertan una frase que dice como, esto es parte del imaginario de las mujeres. Y te deja muy claro que efectivamente, o sea, si bien la película está basada en hecho real, toda la cuestión de que las mujeres se sienten a decidir, a hablar y tomen una decisión colectiva es ficticio, porque en la vida real, en la colonia de Manitoba, eso no sucedió. Las mujeres no tuvieron acceso a un diálogo, no tuvieron acceso a terapia, no tuvieron acceso a asistencia, simplemente fueron confrontadas con sus abusadores. Y creo que la película hace la película y el libro hacen un muy buen trabajo de crear esta contranarrativa, de decir qué es lo que sucedería. Pero también, como dice Mónica, demostrar esta normalización de la violencia y decir, el sentarte y platicar sobre estos problemas y tomar una decisión también es algo que de alguna u otra manera es parte de un imaginario, es algo que a todas nos gustaría tener, pero que no necesariamente tenemos. No todas tenemos la oportunidad de decir, me voy por este camino o me voy por el otro, porque la violencia, y especialmente cuando estás en un lugar donde la violencia es sistemática, no te permite tomar una decisión. Entonces, el proceso de toma de decisiones también es algo idílico. Y creo que tú, Carlos, lo mencionabas también como cuáles son las implicaciones de tomar estas decisiones. Y creo que algo que a mí me parece increíblemente interesante
es como dentro de estas implicaciones no entra únicamente la parte del futuro, ¿no? O sea, ¿qué implica que yo me salga de la colonia o que nos vayamos todas o que nos quedemos y luchemos contra los hombres? Sino también qué implicaciones tiene para cada una de las mujeres que están ahí reunidas. Y entran aquí todas las interseccionalidades que tienen estas mujeres, sea su edad, si son madres, si no son madres, la manera en la que vivieron esta violencia, la manera en la que reaccionan a la misma violencia y como en general todo lo que las hace ellas. Y creo que, bueno, yo estuve leyendo como muchos comparativos ellas hablan de esta película con la película de los 50 de 12 Angry Men, no sé cómo se puso en 12 hombres español. en Pugna, que es 12, justamente, está basada en una obra de teatro, es un sí, clásico donde vemos a un grupo de 12 jurados discutiendo alrededor de la inocencia de un criminal que es joven. Todos están, vaya, no estoy spoilerando mayor cosa, nadie me juzgue, está basada en una obra de teatro, es ya bastante conocida, pero al inicio de la historia estos jueces, 11 de ellos consideran que es culpable, uno considera que es inocente y tiene que ser una decisión unánime. Entonces, la historia irá justamente de si deciden en conjunto que es culpable o inocente, y coincido contigo, creo que esta película tiene algunas similitudes en torno a esta confrontación ideológica que veremos de estas mujeres, ¿no? sí, y creo que más allá incluso que esta confrontación ideológica, algo que a mí me llamó mucho la atención es como en 12 hombres en pugna, tú ves a primera vista, por lo menos en la película, en la obra de teatro asumo que es un poco distinta dependiendo de cada una de las adaptaciones, pero en la película son 12 hombres blancos y ellos, tanto ellos como tú como espectador, pensarías de que a lo mejor todos van a decidir igual. ¿Por qué? Porque parecen ser iguales, son 12 hombres blancos. Realmente, ¿qué tan diferentes pueden ser? Y te enfrentas con algo muy similar en la película, son mujeres menonitas. ¿Qué tan diferente pueden decidir? Pero aquí entra como justo esta parte de las implicaciones, la parte de interseccionalidad, de darte cuenta cómo la experiencia con la violencia de cada una y su misma personalidad, todo lo que las hace ser ellas, el mismo contexto, hace que cada una tenga algo que decir y que eso sea diferente y que sus reacciones sean diferentes. Entonces, eso a mí me parece particularmente interesante. Pero un favor, antes de pasar con Mónica, que sé que quiere agregar algo, ¿podrías ayudarnos a matizar un poco para quien no esté tan familiarizado con el término interseccionalidad? ¿A qué nos referimos con ello? Claro, pues interseccionalidad es un término que, para explicarlo en simples palabras, es tomar todas las partes, la suma de tus partes, y eso es lo que te hace ser alguien, ¿no? Entonces, mi situación conforme confronto al mundo va a ser diferente dependiendo de mi edad, dependiendo de mi sexo, dependiendo de mi género, dependiendo de mi estatus socioeconómico, de muchas otras cosas. Entonces, la suma de todas estas cosas me va a ubicar en un plano en el mundo, pero esto también va a tener una repercusión sobre qué tan oprimida puedo estar, qué tan privilegiada puedo ser y cómo el mundo también me va a percibir a mí y yo lo voy a percibir a él. Ok, digamos que son estas características, estas facetas que de alguna manera Mónica ya estaba mencionando hace un rato, ¿no? Porque tú lo decías, todas son mujeres menonitas, todas han vivido en esta comunidad, han crecido bajo los mismos parámetros, pero tienen edades distintas, algunas están casadas, otras no, algunas, y por estas mismas características, pues tienen percepciones distintas del mundo y justamente eso nos da pues un crisol bastante rico para esa toma de decisión. Tal Mónica, cual. adelante, adelante. Sí, muchas gracias. Quiero mencionar el papel que es muy importante del único hombre activo que está en la película, que es August, ¿no? August es un hijo de alguna familia menonita que fue expulsada de la colonia, de la comunidad años antes porque la mamá, porque la madre preguntaba, porque la madre cuestionaba, ¿no? Entonces los expulsan, él se va a estudiar en la universidad
y en algún momento lo regresan a que sea el profesor de los niños varones, nada más, en la colonia. Entonces, cuando todos los hombres se van a sacar a los presuntos violentadores o a enfrentarlos a la ley, pues, que encima venden su ganado, etcétera, para poder pagar la fianza, August es quien se queda a tomar la minuta, porque recordemos que las mujeres no saben escribir. Y es importante también decir que cuando ellas votan por saber si se van acá, cuando los hombres se van, tienen 24 horas, solo tienen 24 horas para tomar la decisión, si se van, si se quedan a luchar o si se quedan y no pasa nada. Que en esta votación, que es a través de unas imágenes, hay la misma cantidad de votos por irse que por quedarse y luchar. Y es justo lo que están dialogando las mujeres. Y en ese dialogar de las mujeres, ¿no? Hay como muchos datos muy interesantes en cuanto a, se dan cuenta de que todas han sido violentadas de maneras diferentes, hablando otra vez de la interseccionalidad que mencionaba Vero. Y hay una, por ejemplo, un personaje que me parece muy relevante, digo, el personaje de Ona, ¿no? Que es el personaje de esta chica, Rooney Mara, que es como quizá la que más problematiza, ¿no? Que está embarazada y encima dice, este hijo, como yo soy soltera, este hijo ni siquiera lo voy a poder criar yo porque se lo van a llevar, se lo van a dar posiblemente a la familia de mis agresores. Hay un personaje bien interesante adicional a ella, que es Marge o Marge, ¿no? Dependiendo ahí cómo lo pronuncien. Y ella es una mujer que tiene un montón de hijos y que ha sido continuamente violentada y que tiene mucho miedo de que Que regrese su está esposo. casada, además. Sí, está casada, pero ella no se quiere ir, ella quiere quedarse y pelear, ¿no? Es de las que dice, ¿cómo me voy a ir? Es como bien dice Vero, ¿qué voy a hacer? Y sobre todo, ¿qué voy a hacer con mis hijos varones? Y aquí es donde quiero retomar el tema de los personajes varones, porque el único personaje que tiene un nombre es August, que está tomando la minuta, y que es un hombre que ha sido criado en un contexto diferente, que se le ha permitido ver el mundo de manera diferente y que tiene una conciencia crítica importante, ¿no? Y la gran preocupación de alguna de las mujeres es, si nos vamos, ¿qué vamos a hacer con nuestros hijos varones? Y es muy interesante, no sé si me estoy adelantando, cómo aquí podemos ver toda esta idea de Rita Segato, del mandato de la masculinidad y de las pedagogías de la crueldad. Nuestra escritora, esta investigadora argentina, que dice, estamos educando y estamos a la sociedad, no las mujeres, porque sería una carga adicional para las mujeres, es decir, en este sistema educamos para la violencia y cómo los hombres son educados para violentar a las mujeres. Es decir, cuando hablamos de que hay todo un sistema que no nada más esconde y cómo sistemáticamente esas violencias se van tejiendo en cómo vivimos y cómo convivimos, estamos hablando de que aprendemos a ser violentos. Y entonces, ¿cuál es el papel de los hombres ahí? Los chicos, los jovencitos, desde muy temprano aprenden a violentar y aprenden a competir, ¿no? Y claro, si están viviendo en un contexto donde a todas sus mamás las violan y a todas sus hermanas, no, pues claro que aprenden a esto. Entonces, una parte bien interesante de la película es, si nos vamos a llevar a los jovencitos, nos vamos a llevar a los hombres, ¿hasta qué edad nos los podemos llevar y los podemos reeducar o resocializar? ¿No? Los podemos enseñar a no ser violentos o a que no se repita y a que no se replique este comportamiento. Y es muy interesante cómo piensan que es antes de los 12 años. Y entonces Marge dice, pero es que yo tengo un chico de 15 años conmigo, yo me lo quiero llevar, ¿no? ¿Cómo hago cuando a los 15 años este chico ya sabe que como comportamiento normalizado y para probar esta masculinidad tengo que violentar a una mujer? ¿Qué opinan de eso? Yo agregaría ahí que me encanta que abordes este tema porque esta discusión resulta, ellas empiezan a hacer una lista de pros y contras de si nos vamos, ¿no? Y entre eso está lo que tendrían que dejar, ¿no? ¿Qué se deja cuando ellas se van, ¿no? Ya estamos hablando desde, pues, lo conocido, obviamente, que tiene un cierto grado de comodidad. Estamos hablando de que dejarían a sus familias, obviamente, y entra esta discusión justamente de, pues, ¿qué hacemos con nuestros hijos, ¿no? Porque estos hijos, como bien dice Mónica, pues están de alguna manera ya educados, pero son todavía muy jóvenes y podrían cambiar este rumbo de ser más agresivos, de ser más competitivos.
Y hay varias propuestas, ¿no? Una propuesta inicial es de, nos vamos a llevar hasta los niños que tengan 12 años, ¿no? Y entonces justo empieza esta discusión de, oigan, pero ¿qué hago si yo tengo uno de 13 o que acaba de cumplirlos y no lo quiero dejar porque al final es mi hijo, ¿no? Y entonces hay esta cuestión de qué va a suceder también con ellos si los dejan. Y hay también una toma de conciencia en este sentido de ellas han sido parte de ese sistema, ¿no? Es decir, en cierta manera, consciente o inconscientemente, pues han pues permitido que eso se llevara a cabo, ¿no? Que no se habían dado cuenta en realidad de todo lo que estaba sucediendo, porque además es una comunidad tremendamente religiosa, ¿no? Y entonces muchas de estas cuestiones están bajo este paraguas de lo que Dios indica, lo que Dios marca. Hay un grupo de mayores, que es algo que nos dejan entender, que son quienes toman ciertas decisiones, que son como una cierta autoridad religiosa, ¿no? En el sentido, y que dan estos perdones, ¿no? Por llamarle de alguna manera, pero de nueva cuenta es una figura masculina. No hay una presencia en este sentido de lo femenino y creo que eso pues también nos hace como estos planteamientos muy relevantes en torno a pues este sistema, ¿no? Que se ha creado y que ellas quieren romper y que la decisión que tomarán pues será muy importante en torno a ello, ¿no? Pero por favor, ¿quieres mencionar algo, agregar algo sobre esto que estamos por acá planteando? Sí, yo creo que justo en esa como conversación que hacen ellas sobre el sistema, de alguna u otra manera definen como lo que es el patriarcado, como esta idea sin palabras más, palabras menos, literalmente dicen, ¿no? Como es un sistema que existe, es algo que hemos aprendido toda la vida y no es algo que podamos deshacer de la noche a la mañana. Y me parece increíblemente interesante como toda esta parte del juego de si tiene 15 a lo mejor ya es muy grande, si tiene 14 todavía se le puede enseñar. Y justo una autora feminista, que es Bell Hooks, habla sobre la máscara de la masculinidad y es esta idea de que cuando tú eres niño, de alguna u otra manera la sociedad patriarcal te pone una máscara sobre cuál es el ideal del hombre que tú tienes que ser. Este ideal masculino, patriarcal, usualmente violento, y esta máscara esconde como esta naturaleza que puede ser buena, que puede ser como no violenta, y creo que es justamente esa idea no solo de reaprender y reenseñar, sino el decir, tú no eres así. Y eres así porque literalmente eres un producto de la sociedad en la que vives. Y hay un comentario bien padre que hacen en algún momento con el personaje de August, que es que le dicen a él, tú vas a ser el encargado de enseñarle a los demás niños, a los niños que se quedan, lo que no tienen que hacer y hacer buenas personas. Y su personaje creo que es un hombre como muy conflictuado, porque si bien tiene toda esta conciencia de una familia que cuestionaba los mandatos religiosos, los dogmas de la misma colonia, pues también es un hombre que tiene un privilegio por el hecho de ser hombre dentro de la comunidad y que casi al final de la película saca un arma como, y da a entender de que potencialmente se iba a suicidar. Y yo lo interpreté como una cuestión de que él prefiere literalmente suicidarse a ser comparado con el resto de los hombres que son violentos, sea por pagar la fianza o por haber violentado a las mujeres. Entonces, este conflicto interno de cómo, ¿cuál es mi rol como una persona consciente, como un hombre que no es violento? Es súper interesante y también lo relaciono mucho a una autora que se llama Catherine Walsh, que ella habla, sí, de feminismo, pero también mucho sobre decolonialidad y demás. Y ella habla sobre que muchas veces pensamos e idealizamos que vamos a poder romper con un sistema, vamos a poder romper con el patriarcado, vamos a poder romper con el capitalismo. Pero siendo realistas, eso es muy difícil de hacer.
Y lo que ella habla es sobre encontrar pequeñas grietas en la pared. Y estas grietas son lo que provocan el cambio. Entonces, el personaje de August es precisamente una de estas grietas que permite romper con el sistema que existe dentro de la colonia y con el pensamiento con el que estos niños han estado educados toda su vida. Y ese planteamiento que hace Polly en la película me fascinó. Me encanta esta metáfora de las grietas y creo que nosotros estamos aquí también para contagiar y para que se abran más grietas. Es la misma propuesta de esta película y justamente por eso todo lo que van escribiendo y hay una serie de manuscritos, digamos, que quedan, que en algún momento del final justamente él le quiere entregar a una de ellas y ella le dice, no, es que te tienes que quedar con esto porque esta es la herramienta, esta es la manera en la que estamos reescribiendo justamente pues la visión que teníamos del mundo y tu papel es contagiar, difundir, justamente contagiar estas grietas, difundir esto que hemos estado discutiendo en estos 2 días y este momento en la historia, digamos, de esa colonia, ¿no? Porque yo me imagino esto además como un parteaguas en la historia de esa colonia donde tiene que quedar claro y tiene que quedar muy transparente por qué se van, pues prácticamente todas las mujeres, ¿no? El 99% de las mujeres se van, ¿no? Entonces, es muy esencial porque no es poca cosa. O sea, imagínense ustedes tomar una decisión de esas dimensiones, ¿no? Y bueno, sobre esto, por cierto, me vinieron varias cosas a la mente y antes de seguir hablando de Ellas Hablan, ahora que hablaba Vero de esta máscara de masculinidad, ya será quizás oportunidad para platicarlo en otro momento, pero les podemos recomendar, hay un documental que se llama The Mask You Live In, la máscara en la que vives, de un proyecto que se llama The Representation Project, así lo pueden encontrar en internet, y justamente habla de todas aquellas cuestiones que se esperan pues de nosotros, de los hombres, porque somos hombres, y cómo eso pues nos mete en una máscara que nos impide justamente lo que Agus está viviendo, otro panorama que ha tenido, en el sentido tan sencillo de si yo soy hombre y quiero pues mostrarme vulnerable o hacer cuestiones artísticas, pues eso a lo mejor está enjuiciado porque eso está asociado con lo femenino, ¿no? O si soy hombre y quiero cocinar, pues igual, ¿no? La cocina está más asociada con lo femenino, ¿no? Entonces está eso. Y bueno, se mencionó la palabra patriarcado, que además me parecía interesante en el sentido de hacer esta conexión con la película más exitosa de este año, que habla de estos temas desde otro ángulo, de una manera quizás en apariencia un poco más ligera, pero Barbie está hablando también del patriarcado de una manera que puede parecer más ligera quizás, pero que creo que también tiene bastante más profundidad de la que a veces le damos, porque justo, pues cuando decimos Barbie pensamos en lo plástico, lo ligero y demás, ¿no? Pero bueno, creo que ahí hay como conexiones importantes, interesantes, que podemos ir construyendo y que es justamente la intención de este espacio, ¿no? De ir contagiando estas grietas, de irles dando momentos para que ustedes vean, revean estas historias, abran conversación. Y bueno, Mónica y Vero ya quieren agregar más cosas, entonces yo me voy a ir con ellas. Solamente antes de hacer eso, y ya que ando aquí en las conexiones y demás, les recomiendo también echarle un ojo. Estamos haciendo este video en colaboración con mi canal, entonces también visiten mi canal donde estaremos analizando Juego Limpio, una película que acaba de estrenar en Netflix. Y bueno, vamos en el orden en el que rápidamente quisieron agregar algo más. Entonces, si no me equivoco, Vero, adelante. Sí, yo solo quería hacer un comentario súper rápido con justo lo que tú decías de Barbie y el patriarcado. Y es una temática muy común que hay en las películas que tienen este gaze feminista, que pueden ser o no hechas por mujeres o dirigidas por mujeres, la mayoría lo son. Pero también en Barbie, si bien es un feminismo más blanco, es como un tema más ligero, vemos esta perspectiva de cómo te afecta lo que está sucediendo a ti como mujer
cuáles son las implicaciones de eso, pero también vemos esta cuestión de la toma de decisiones, que vemos en Women Talking, que vemos en una película española que está en Netflix, muy recomendada, se llama Aquelarre y habla sobre como las brujas en el siglo XVII en el País Vasco, y vemos la importancia de decidir, no solo por ti misma, sino por las demás y por las futuras generaciones, y la parte de la colectividad. Entonces solo quería hacer como ese pequeño comentario porque me parece una temática muy interesante que vemos en todas estas películas con una perspectiva feminista. Y que lo vemos aquí, ¿no? Porque esta decisión Claro. que ellas toman está considerando a sus hijas, a sus hijas o hijos que todavía no han nacido, y está, además que creo que es un elemento pues muy eh, emocionalmente es muy poderoso porque vemos varias generaciones. Entonces, en este grupo donde están discutiendo, vemos, por ejemplo, hace un rato Mónica hablaba de este personaje de Marisha que interpreta Jessie Buckley, y está su madre, ¿no? Y entonces vemos a su madre, la vemos a ella y vemos a la nieta. Entonces, en una misma familia tenemos tres generaciones y vemos cómo la madre de Marisha en algún momento, pues de alguna manera le ofrece, no sé si es una disculpa como tal, pero le dice, es que, pues yo te enseñé, esto que hemos escuchado en muchas familias de, oye, pero es que si mi esposo hace esto, tiene este maltrato, en algunos casos incluso se hablaba de, pues es la cruz que te toca, mi hijita, y entonces, pues tienes que seguir ahí, ¿no? Y justamente el que ellas vayan tomando esta decisión, que todavía no les decimos cuál es la decisión, por cierto, pero se los vamos a decir porque es importante, pues tiene que ver con eso, justamente con esta intención de romper este ciclo. Sí, y que la Mónica, misma, ay, perdón. no, perdón, pero adelante, Vas, adelante. pero tú, sí. Y que la misma narrativa de la película desde el inicio te lo pone, porque hay dos momentos de registro muy importantes. Las minutas que te van a hablar, le van a hablar a los hombres de qué fue lo que pasó, pero también como el inicio que va narrando, ay, no sé pronunciar el nombre, pero como Aya en la Aya, película, ajá, es como una carta al bebé no nacido o al producto que está cargando Rooney Mara en su vientre. Entonces, desde un inicio te muestra esta intencionalidad de que esto no es para mí nada más, esto es para el futuro, esto es para quien viene. Mónica, adelante. Justo se iba a mencionar que todo esto empieza, que es con la narrativa, ¿no? De una historia que se hace al bebé que no ha nacido. Justo empieza así, ¿no? Esta historia, la historia que vamos a contar, ¿no? Es antes de que tú nacieras, ¿no? Y bueno, ahora vamos al final, pero a mí lo que me gustaría mencionar y un poco tratar de relacionar lo que ambos han dicho es este personaje de la hija de March o Marche, ¿no? Que es la que está haciendo la narrativa, que es una chica como de 15 años, que para ella es muy sencilla la decisión, vámonos, o sea, ¿qué tanto están discutiendo? Ella y una chica un poquito más grande, que ambas han sido ya violadas, ¿no? Ellas dicen, pero es que no entiendo qué tanto discuten, la decisión es irnos, porque nosotros cachamos al violentador de la niña de 4 años, ¿no? Y algo que me gustaría mencionar es sobre algo que estuvo aquí construyendo Carlos, que es cómo se va articulando el patriarcado. Es que el patriarcado es un sistema, el patriarcado no es algo que te jala las patas en la noche, no es un personaje, es todo un sistema que está totalmente ligado con el sistema capitalista de trabajo, mujeres cuidan, hombres proveen, y qué trabajos son los sí pagados, ¿no? Dentro de este patriarcado, por supuesto que hay, o para que funcione como tiene que funcionar, hay mecanismos de disciplinamiento. Y cuando, pues a mí desde muy niña me toca ver quién cuida, quién recibe las violencias, quién sale a trabajar, etcétera, ahí es donde me voy disciplinando. Y en este sentido de por qué las mujeres no denuncian, Carlos, porque tú decías, es que cómo las mujeres que han sido sujetas de tanto tiempo, tantos años de violencias sistemáticas, no se habían organizado antes y no habían denunciado. Y aquí quiero mencionar dos cosas. La primera, organizarse, ¿no? Justo como decía Vero, la colectividad es una de estas grietas del sistema.
Es una de estas grietas que le tenemos que hacer al sistema, es una manera de resistir, porque la colectividad en sí misma es una resistencia, el hacer comunidad, esa es una. Y la otra es, no se ha denunciado porque no hay mecanismos o porque ni siquiera podías nombrar la violencia. Las mujeres cuando están haciendo o cuando están mencionando qué es lo que pasó, ellas no hablan de violación o ellas no hablan de violencia sexual. Hoy, en el mundo y especialmente en México, tenemos estructuradas ya y tipificadas diferentes tipos de violencias y una es la violencia sexual. Y teníamos que ponerle nombre porque hay muchas mujeres que no saben qué violencia es la que están viviendo, ¿no? Hay violencia psicológica, hay violencia económica, hay violencia digital, hay violencia patrimonial, hay violencia física, y entonces ya puedo ponerle un nombre a la violencia sexual, ya puedo decir que esto que me pasó no nada más me pasó a mí. Ahora, ya sé que me pasó, ¿cómo lo voy a denunciar? Tiene que haber un mecanismo. Y aquí es donde tiene que funcionar o donde entra el Estado o donde entran las instituciones que tienen que poder dejar los caminos para atender todas esas violencias, que eso es lo que no hay en la comunidad. No hay quien atienda la violencia y se ve que van al pueblo de junto y aparentemente tampoco hay un mecanismo que tipifique, que atienda, que problematice, que juzgue esas violencias, porque pues a este hombre lo iban a sacar con una fianza, ¿no? Y una última cosa más que quiero mencionar es en términos de comunidad. Una mujer que sabe, que ya entendió que fue violentada y que decide que va a hacer una denuncia, necesita un montón de apoyo emocional. O sea, no es fácil decir voy a hacer una denuncia. Necesitas todo un trabajo emocional, necesitas todo un trabajo de apoyo, es algo que no se tiene que vivir sola, ¿no? Hacer una denuncia no tendrías por qué hacerlo sola. Y hay otras cuestiones que también salen en la película, es bueno, ya denuncio, entendemos que los hombres, de hecho ya ni siquiera pueden visualizar que algo va a pasar con esta persona, ya saben que va a regresar, saben que al final va a haber como una suerte de castigo que se va a atender a través de pagar esta fianza y que van a regresar a la comunidad y encima ellos los van a tener que perdonar. El tema que en algún momento sale en la película es, ¿y de qué vamos a vivir? Si ya no tenemos estas tierras, o sea, tenemos que mudarnos, tenemos que salirnos, o sea, ¿cómo? Y es lo que pasa con muchas mujeres. O sea, yo trato de traerlo al contexto real, ¿no? No al contexto real, pues al contexto actual. Es una mujer que decide separarse de su pareja y que no ha tenido acceso al capital o que no tiene una manera de tener un trabajo que pues que le permita comer y que pues de alguna manera también a sus hijas, que generalmente cuando te sales de una relación violenta te llevas a tus hijas, ¿no? ¿Cómo les voy a dar de comer? ¿Cómo, o sea, dónde voy a empezar? Y eso pasa con muchas mujeres hoy en día. No se atreven, o sea, se quedan subordinadas siempre a esas violencias sistemáticas de su pareja porque no tienen acceso a un capital, a una tierra, a un techo, o no tienen ni siquiera, por ejemplo, estas mujeres que tampoco tienen una educación de qué van a vivir. Eso. Me encanta lo que mencionas porque justamente cuando van hablando de estas ventajas y desventajas que tiene el irse y cuando además nos vamos dando cuenta de estos recursos o estas condiciones que son pues invisibles en el sentido de cómo funciona este patriarcado, ¿no? Porque vemos que lo hemos mencionado, pero están estas cuestiones de no saben leer, no tienen, obviamente, pues mayor educación fuera de el rol que se les ha establecido a ellas, que tiene que ver con ser cuidadoras, con estar criando los hijos y demás. Pero además está dentro de este mismo sistema, hay estos mecanismos como de control, ¿no? Que está el aspecto religioso, hay una serie de castigos o consecuencias que están pues bajo este paraguas también establecidos y entonces todo esto genera la percepción que ellas tienen del mundo y que está cambiando justo en esta discusión, ¿no? Y vemos esta cuestión de las pérdidas y de las ganancias, que creo que pues es una discusión de cada una de ellas, que lo hemos mencionado hoy un poco, pero está justo en esto que está diciendo Mónica, ¿no? Porque tiene que ver con si me voy, ¿qué pierdo? Y pierdo esto familiar, pero ¿qué gano? ¿No? Y de repente alguna de ellas dice, gano libertad, gano tranquilidad, gano paz, ¿no? Una de las mujeres más adultas
lo dice ya en algún momento y dice, es que no hay contras. Si me voy, si decidimos irnos, no hay contras, ¿no? Y parecía antes que en realidad había muchos otros contras, ¿no? Pero, y claro que hay cosas que van a perder o que van a dejar, pero también creo que está esta concepción de tomar una cierta conciencia de los derechos y de las cosas que ellas ya tenían, ¿no? Porque cuando están empacando, y yo aquí ya me estoy anticipando y ahora hablaremos un poco del final, porque si están empacando es porque deciden que se van a ir. Ella dice, no nos habíamos dado cuenta de qué tan poco necesitábamos y realmente estamos tomando estos elementos pues básicos para irnos, pero eso implica también que ellas se han dado cuenta que ahora que Mónica hablaba de esta cuestión del sustento y de la parte, digamos, económica, ellas se dan cuenta que tienen derecho a esas cosas también. Y entonces asumen ese derecho a decir, este caballo, este tapete, esta ropa, es mía y tengo derecho a ella y tengo derecho a llevármela y tengo derecho a hacer algo con esto a ese lugar a donde voy, que no sé exactamente cuál es, ¿no? Pero adelante, adelante. Gracias. Ay, siento que se han dicho muchísimas cosas. Voy a intentar como hablar un poco de todo. Voy a empezar primero por hablar un poquito de lo que decía Mónica, de este estado constante que tenemos en un mundo violento, en el que no necesariamente podemos enfrentarnos a la violencia. Y pues sí, o sea, estas mujeres, su ente que era quien iba a ayudar a resolver sus denuncias o lo que fuera que estuviera pasando, era Dios, era su fe. No había nadie que pudiera juzgarlas, no había nadie que pudiera ayudarlas, sino Dios. Y creo que esta figura religiosa juega un papel increíblemente importante en la decisión que toman. Y esto lo ligo con con lo que tú hablabas al final, Carlos, sobre lo que están empacando, porque justo en un momento de la discusión, el personaje de Greta habla sobre cómo irse es el honrar su fe, porque irse lo que hace es que ellas no sean violentas, irse demuestra que su fe es más grande que las reglas que existen, que es más grande que la incertidumbre que puede existir. Y justo algo que demuestra la película, tanto en la parte de cómo ellas se enfrentan a la violencia, pero también cómo lo relacionan a este ente protector y también a la decisión, spoiler, de irse, es el hecho de que hay una aceptación irremediable de que esa incertidumbre es necesaria, es suficiente para alcanzar la libertad. Y creo que justo esta idea de, pues no importa lo que tengamos que hacer para lograr X, para salir de esta situación violenta, es también como un tema común, ¿no? En muchas lecturas y en muchas producciones feministas y como en esta idea de colectividad, de decir, pues vamos a hacer lo que sea necesario para salir de esto o para lograr esto. Y claro que aquí entra como todo este cuestionamiento que bien decía Mónica sobre quién tiene las herramientas y la posibilidad de realmente decir, va, por más incierto que esto sea, si esto es necesario, lo voy a lograr. Y eso se ve realmente como en lo que sucede en el caso real en el que esta película está basado. Ahí no había una incertidumbre que les permitiera decir, no pasa, o sea, por más incierto que esto sea, voy a dejar la colonia, me voy a poder ir. Porque no es así. Ahí el Estado, lo que sucedió fue que, pues sí, el Estado boliviano castigó a los 8 hombres, está en la cárcel, cumpliendo no sé cuántos años de condena, uno huyó a Paraguay, pero la comunidad menonita en Manitoba y las mujeres ahí fueron negadas el acceso a terapia, el acceso a justicia por los mismos hombres de la colonia. Entonces, pues sí, existe incertidumbre a la cual estás dispuesta a enfrentarte. Existe la posibilidad de irte y empacar todas tus cositas, pero hasta qué punto realmente esto es real
para todas. Claro. Mónica, adelante. Gracias. Había algunas resistencias dentro de la colonia, es decir, no es como que este caso específico de la niña de 4 años violentada sexualmente y que las dos chiquitas de 15 años, ¿no? Que encuentran, o sea, había algunas resistencias antes, como por ejemplo una narrativa hacia el aborto. Hay un personaje bien interesante que se llama Nettie, en su nombre femenino, que ha decidido o que tiene una identidad de hombre y que no habla. No habla sino hasta el final de la película, cuando le dicen su nombre de hombre, es decir, cuando la validan con su identidad de hombre. Pero la historia de Nettie diagonal Melvin, ¿no? que es el nombre que ella elige, que él elige, es por demás interesante porque en su identidad femenina es, pues como todas, violada, ¿no? Y la narrativa te deja ver que ella pues, se sometió a un aborto. Es decir, había abortos, ¿no? No sé cómo estos eran castigados, pero probablemente tenían pues mucho riesgo, ¿no? O sea, imagínense, ¿no? Decidir que vas a abortar en una comunidad en la que esto no es ni siquiera o no se menciona, ¿no? Entonces, este personaje, Nettie diagonal Melvin, se somete a un aborto y decide silenciarse, ¿no? Hasta que no le reconozcan como hombre. Y es muy interesante porque es quien cuida a los niños. Es este personaje que está en contacto con las infancias y que se encarga como de cuidarles y pues en sí la narrativa de Melvin es por demás interesante. Que digas, ¿qué aporta? ¿Qué aporta la historia? Bueno, una, esta resistencia de abortar, ¿no? Que ahí es por qué estamos buscando que el aborto, que ahora sí ya en México ya está despenalizado a nivel federal, pero que todo esto no implica que las mujeres tengamos este acceso todavía o los cuerpos gestantes tengamos acceso todavía al aborto. ¿Por qué es importante? Por supuesto que el aborto es importante, ¿no? En comunidades que son tan violentas como ya ni siquiera como para decidir si quiero ser madre o no, sino como una resistencia a todas esas violencias de las que estoy siendo sujeta. ¿Qué opinan a esto? Me gusta mucho que toques el personaje de Nettie, de Melvin, por varias cuestiones que creo que además ya nos van a permitir empezar a concluir algunas cuestiones, a cerrar algunas ideas. Porque este personaje de Nettie, digamos que pierde la voz, ¿no? O decide quitar su voz, ¿no? Ella deja de hablar con cualquier adulto, por lo que nos dicen solamente está hablando con los niños y al final recupera esa voz, ¿no? Recupera esa voz y es que esta pérdida de la voz metafóricamente tiene varias dimensiones, ¿no? En términos de este golpe que le ha significado tanto el abuso como la pérdida del bebé, como estas decisiones, pero también el estar inserta en un grupo, en una comunidad, donde esa voz no estaba preparada para escucharla, ¿no? Y esta película se llama Ellas Hablan, que además para mí ha sido algo que me tuvo pensando durante mucho tiempo cuando vi la película hace un año, de lo cual se aborda un tanto en la película y que además para mí conectaba mucho con otra película. Hoy les hemos estado haciendo varias recomendaciones, que se llama Ella Dijo y que es la historia de estas periodistas que descubren el caso que llevaría a Harvey Weinstein, el productor de Hollywood, a prisión justamente por abuso, ¿no? Y entre el ella dijo y el ellas hablan, está justamente esta cuestión expresa que puede sonar a algo, pues a lo mejor muy obvio o muy sencillo o muy simple y que creo que no lo es, porque Mónica ha hablado mucho de estas cuestiones y lo dicen en la película. No teníamos una manera en la cual nombrar esto. Y hay una cuestión que es muy básica y muy esencial y que tiene que ver con aquello que no nombramos, pareciera no existir, aunque realmente exista. Y necesitamos hablarlo porque necesitamos visibilizarlo. Y por eso creo que es tan importante tener estos espacios, porque una película como Ellas Hablan, que fue una película ganadora de premios, pero que es una película, y además es una película con un gran elenco, tiene actrices muy importantes, una película que gana un Oscar al mejor guión, pero no es una película desafortunadamente que haya tenido
este impacto quizás comercial o cultural pues tan profundo como quisiéramos, porque también hablar de estas cuestiones no es tan fácil, no es tan cómodo, pero es muy necesario. Necesitamos hablarlo. Y hablando de hablarlo, sé que Vero quiere hablar un poco más al respecto, así que adelante, Vero. Gracias. Sí, creo que la voz como uno de los simbolismos es increíblemente importante en esta película y creo que para verla sí tienes que estar como en un estado mental y anímico bastante específico, vamos a decirlo, porque tienes que estar preparado o preparada para enfrentarte a una conversación incómoda. Pero a final de cuentas son estas conversaciones incómodas como algunas de las cosas que hemos dicho hoy, lo que realmente construye. O sea, no podemos encontrar estas grietas, no podemos construir algo, como cambiar algo, si no tenemos todas estas conversaciones que potencialmente pueden ser incómodas. Y hablando de la voz, y como todo lo que esto implica, creo que hay un elemento bastante importante que es el uso de la razón y cómo la razón se comunica en la película. Porque solemos entender que cuando estás hablando, cuando estás tomando una decisión, lo vas a hacer de la manera más lógica posible, ¿no? Si tú te imaginas esta película que referencié antes de 12 hombres en pugna, o te pones a pensar como en cualquier otra instancia en la que hay una decisión colectiva, pues lo que tienen que decir es como tiene que primar la razón, tiene que primar la lógica. Y algo que hace muy bien esta película es que te dice, para tener una voz, para hablar, para decidir, no solo necesita ser lógica. La razón no va a vivir de una manera objetiva, porque no hay nada objetivo. La razón vive en los sentimientos, vive en el cuerpo, vive en todo lo que nosotras entendemos como justicia. Y esto habla sobre esta como dicotomía feminista de qué tanto separamos a la mente del cuerpo, de los sentimientos y cómo todo eso pues se conjunta en la voz. Entonces la voz a final de cuentas, en ellas hablan o como en inglés es woman talking, es la verbalización y literalmente es como la acción, ¿no? En los dos títulos es una acción, es ellas están haciendo algo al respecto y justo están juntando la importancia de sentir lo que pasó en sus cuerpos al haber sido violentadas, lo que sienten al respecto en ese momento, o sea, cómo me siento yo por esto que pasé, y el uso de como mi parte racional para decidir. Entonces creo que la voz tanto expresa como la pérdida de la voz en Melvin y como el silencio en el personaje de Frances McDormand, que aparece 3 segundos, es increíblemente importante, porque en cada uno de esos personajes estás comunicando algo, aun cuando no necesitas como hacerlo de manera expresa, ¿no? Y es parte de estos simbolismos bien como que están súper metidos en toda la película, incluso al principio cuando están decidiendo y como la hojita de votación es un dibujo. Te habla también como esta voz se interpreta en un dibujo, porque pues no saben escribir ni leer, y en estos taches. Entonces, justo el símbolo de la voz está presente en muchísimas, muchísimas partes y eso me parece también muy interesante. Muy bien, pues vamos a empezar con ideas finales ya para ir cerrando. Yo coincido, por eso es tan importante hablar de estos temas y por eso esta película se llama Ellas Hablan. Y Mónica, háblanos, dinos estas ideas, estas últimas ideas para comenzar a cerrar este análisis, este dilo con igualdad de género que está pues siendo el inicio de esta serie de programas de análisis. Adelante, Mónica. Muchas gracias, Carlos. Pues bueno, el final, como ya lo anticipamos, es que las mujeres deciden irse, ¿no? Pero es bien interesante que deciden irse, como que están todavía sopesando, deciden irse porque uno de los hombres, el esposo justo de Marge, no sé ahí cómo Marisha. pronunciarlo, sí, bueno, ella decide, o más bien tiene que regresar porque hizo falta dinero para pagar la fianza.
Entonces, cuando él regresa y le surte una golpiza, que aparte todas saben que la va a golpear esa noche, ¿no? Es cuando dicen, claro, este hombre ya regresó, este hombre la va a golpear y necesitamos que esto no vuelva a pasar. Y entonces es ahí cuando dicen, pues, nos salimos todas, ¿no? Y entonces sí, pues se organizan para que cuando los hombres regresen, ellas ya no estén y arman estas caravanas. Hay algunas mujeres que se quedan, hay algunas mujeres que deciden que no van a hacer el viaje, ya sea porque estén en contra o porque no están físicamente aptas para hacerlo. Hay también el personaje de una chica que no puede ver, ¿no? Que decide al final que sí, bueno, la hermana mayor que sí se van. Y hay un personaje también como el de la matriarca, como esta madre, no sé, creo que es justo la mamá de Ona, del personaje de Rooney Mara, que es importantísimo, que ella ya está grande y ella dice, pues bueno, yo me podría quedar y me podría morir aquí, pero yo aquí no me quiero morir. Y entonces se va. Y bueno, tristemente, como dice Vero, esto no pasó en la comunidad en la que está basada o en la historia en la que está basada la película, pero nos habla de que, pues sí, justo lo que decía Vero, no quiero retomar esto, tenemos que tener estas conversaciones incómodas. ¿Qué papel es el de la sociedad? ¿Qué papel es el mío? ¿Qué papel es el de los hombres? ¿Qué papel es el del Estado? ¿Cómo nos organizamos? Esto que decía Vero de las grietas, ¿no? O sea, ya está ahí la grieta. Ahora, ¿cómo esa grieta permanece abierta? ¿Por cuál me asomo para poder actuar? En materia de lo que estamos haciendo en México, ¿no? Sabemos que la violencia a las mujeres está en prácticamente todas las, espacio público, espacio privado y tal. Entonces, ¿cómo nos vamos a organizar para contenerla, para resistirla y, lo más importante, para subvertirla? Eso es lo que yo quiero decir. El final es gráficamente y simbólicamente hermoso, esta gran caravana, y los colores de la película encima también son muy interesantes a la vista. Y si bien toda la película estás entre este rollo de emocionalmente de lo que está pasando, de cómo pudo pasar, etcétera, como que al final dices, hay un futuro para ellas, ¿no? Hay ahí pues sí, se anticipa un futuro para ellas, que somos nosotras, desde diferentes lugares, pero somos nosotras. Gracias. Y que además algo que me gusta de la película, porque hemos hablado mucho de todas estas ideas y demás, y claro que es una película que toca temas crudísimos, muy difíciles y demás, pero hay en esta película, y lo vemos todavía más claro al final, hay una cierta esperanza, hay una alegría, hay un gusto por vivir, que creo que también eso es muy importante de mencionarlo, porque de otra manera, si ustedes todavía no han visto la película, nos van a decir, hijos, que esta película es una cosa súper de córtate las venas y no vale la pena, y por el contrario, ¿no? Es una película que justamente nos está llevando a este gozo de vivir y a este gozo de vivir mucho más plenamente. Pero tus ideas finales, por favor, adelante. Claro que sí, Carlos. Pues empiezo con esto último que decías. O sea, creo que la película justo tiene un mensaje bastante esperanzador, porque lo ves a través, desde el momento en el que están decidiendo y están hablando sobre una cuestión bien pesada, sobre lo que le pasó a cada una de ellas, y de repente se están riendo, están haciendo chistes. Hay momentos en la película en los que hay música y ellas cantan y te muestran esta colectividad a través de la música. Y al final tú ves esta caravana atravesar, pues lo que parece ser una granja natural, que son los árboles. Y a mí ese simbolismo me pareció súper interesante, porque lo que ves al final es este horizonte, esto desconocido, ya ellas atravesando estos árboles, y entonces te quedas con la idea de, va, pues lo van a lograr, y si no lo van a lograr, pues también como que tienen la esperanza de que lo van a hacer. Entonces creo que una de las enseñanzas más grandes que tiene esta película, o con los mensajes que yo me quedo, es que necesitamos, como bien decía Mónica, organizarnos y confiar en la otra, como recargarnos en la otra, porque no solo vamos a ser entendidas, sino que también esa otra persona nos va a ayudar a salir adelante, nos va a ayudar a entendernos mejor a nosotras, a enfrentar mejor el mundo. Cuando las mujeres están empacando sus cosas, cada quien empaca lo que cree que va a ser necesario. Están las que se llevan
como las cositas de su casa, las que se llevan las gallinas, y el personaje de Claire Foy, que se llama Salomé, también un nombre muy interesante, que ella agarra todas las hachas, los cuchillos, la pistola. Entonces, no solo es enfrentar el mundo solas, con lo que nosotras creemos que se tiene que enfrentar ese mundo, sino de manera colectiva. Y saber de que siempre va a haber alguien que, o sea, que nos va a acompañar, que nos va a tener. Y creo que para subvertir la violencia es importante entender no solo de que tenemos la posibilidad de tener una voz y de hablar, sino que cuando decidamos hacerlo, no vamos a estar solas, porque no lo estamos. Muchas gracias, Vero. Vero, muchas gracias por acompañarnos en este especial, pero si te queremos seguir, si te queremos encontrar, ¿dónde podemos hacerlo? Claro, en Insta estoy como Feminist Ajolotl, como ajolote, y pues en todo lo demás soy Verónica Lira. Muchas gracias, Vero. Muchas gracias por acompañarnos. Mónica, muchas gracias. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te seguimos? Pues yo no soy tan activa en redes, mi Instagram está ahí cerrado, es m-lloret, y también estoy en Facebook y pues más bien me encuentran en la Escuela de Humanidades y Educación. Facebook, hacemos en los canales de la EGE, de la Escuela de Humanidades y Educación de Tecnológico de Monterrey, que constantemente estamos presentando libros que tienen que ver con estos temas, que estamos charlando, entonces pues por allá estoy. Muchas gracias, Mónica. No se pierdan todas las redes de la Escuela de Humanidades y Educación del TEC de Monterrey, obviamente también las de la región Ciudad de México. Aprovecho también para agradecer a Sebastián Guerra, quien ha sido nuestro operador para este programa. Muchas gracias, Sebas. Y bueno, a mí también, no se les olvide, me encuentran como Carlos Amendiola en Instagram, en TikTok o como Carlos Andrés Mendiola, donde les recuerdo que no se pierdan el análisis que haremos sobre juego limpio. Y bueno, los invitamos a seguir las redes también de Blua Media. Y bueno, para cerrar, creo que todavía con un poquito más de intención, estas últimas ideas que les estamos compartiendo, hablábamos hace un ratito de Oche, uno de los personajes, y bueno, empezamos con una cita y quiero terminar con otra cita, justamente retomando esta película, que si ustedes no la han visto o ya la vieron y quieren volver a verla, la pueden encontrar en Prime Video. Oche dice, no hablamos de nuestros cuerpos. Entonces, cuando sucedió algo así, no había lenguaje para ello. Y sin lenguaje para ello, hubo un silencio enorme. Y en ese enorme silencio estaba el verdadero horror. Acabemos con ese error, hablemoslo, así como ellas hablan, nosotros, no nada más ellas, sino ellos, ellas y todos, hablemoslo y todos comprendamos lo que bien decía Vera hace un rato, este es un trabajo que tenemos que hacer en conjunto, para hablarlo y para construirlo juntos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo Dilo con Igualdad de Género.